El ser humano, muchas veces nosotros nos hacemos esta pregunta que yo creo que es muy crucial. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿en dónde encontraré yo esa paz? ¿En dónde encontraré yo ese refugio, esa tranquilidad? Porque estamos viviendo en un mundo perdido, en un mundo donde a diario allá afuera se ven cosas que nosotros desearíamos que nunca nos sucedieran y que no conviviéramos con ella el día a día. Entonces uno se hace esa pregunta: ¿en dónde encontraré esa paz, esa tranquilidad? Bueno, mi amado, yo como tantas personas nos hacemos esas preguntas. Yo por lo menos deseo no envejecer. Yo deseo no enfermarme. Yo deseo estar vigoroso, vivir diciendo y disfrutando de la vida, sin estrés, sin afanes, sin preocupaciones, sin ese desespero que uno ve que hay en la humanidad. Entonces, encontré algo que está bendiciendo mi vida y estoy seguro que la va a bendecir a usted también. La Biblia dice que a los que Dios conoció los predestinó. Eso significa, mi amado, que en la omnisciencia de Dios, en el anticipado conocimiento de Dios, Dios ya sabe qué personas van a tener un corazón dispuesto, un corazón generoso para recibir la palabra y entender su llamado y amar y disfrutar de las cosas de Dios. Y también en ese anticipado conocimiento, Dios conoció a personas que nunca irían a tomar la decisión de acercarse a Dios, de recibir su gracia, de recibir su favor y su misericordia. Entonces, por eso dice la palabra, a los que Él conoció, eso es, o sea, conoció a las personas que en el anticipado conocimiento de Él, en la omnisciencia de Él, miles y miles de años atrás, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía que nosotros íbamos a responder al llamado de salvación, al llamado de la vida eterna, que nosotros íbamos a desear profundamente y a interesarnos por las cosas de Dios. Entonces Dios nos llamó, y al llamarnos el Señor, o sea, Dios nos conoció y luego nos llamó, que fue cuando escuchamos el mensaje de la vida eterna. Y como dijo el apóstol Pablo, no fui rebelde a ese llamado, no fui rebelde a esa gran invitación, y me interesé por sus cosas, por la palabra. Y entonces dice, a estos también predestinó. Y la predestinación entendemos que es un negocio familiar, en el sentido de que, por ejemplo, vamos de camino y tocamos una puerta, sentimos en el corazón tocar una puerta, y afuera está la tempestad, afuera está la lluvia, afuera está la angustia, y nosotros decidimos tocar una puerta, y esa puerta se nos abrió. Voluntariamente se nos abrió esa puerta. Y cuando ingresamos a esa casa o a esa habitación y la puerta se ha cerrado, volvemos a mirar a nuestras espaldas y encontramos un letrero que dice predestinado. O sea, es un negocio familiar. Estamos en casa, estamos adentro. Por lo consiguiente, vienen todavía muchas bendiciones. Vienen muchos descubrimientos de vida, de gozo, de alegría para los que estamos en casa, para los que estamos adentro de esa predestinación. Y entonces por eso dice la palabra, dice que a los que predestinó también los llamó.
y a los que llamó también les justificó. Esa palabra justificar, mi amado, la he enseñado ya, porque por la gracia de Dios la he entendido a través de los ministerios y a través de escudriñar la palabra. Comprendí que la justificación es el regalo que el Señor nos da a nosotros, los que hemos reconocido que nuestros pecados, nuestras maldades, todo lo que el castigo, la ira, la condenación que había sobre nosotros, que reposaba sobre nosotros, sobre nuestra cabeza por el pecado que habíamos cometido, nuestro Padre Celestial se las imputó a nuestro Señor Jesucristo. Él tomó nuestros pecados, Él tomó nuestros castigos, Él tomó la ira que había sobre nosotros, la condenación eterna, la miseria, la deshonra, y nos da su justicia. Es decir, nos da sus dones, nos da sus bendiciones. Y la justicia significa que el Señor no nos ve a nosotros como pecadores, sino nos ve a nosotros en Cristo Jesús, en su Hijo Jesús. Y el Señor Jesús dice la palabra que Él no pecó, que no hubo pecado en Él. Por lo cual el Señor no nos ve a nosotros en la naturaleza de pecado, de desobediencia, sino nos ve completos en nuestro Señor Jesucristo. Y todo el amor, todo el cariño, toda la ternura, toda la amabilidad, todo el favor, toda la gracia, toda la complacencia que el Padre Celestial tiene para con su Hijo, esa complacencia, ese favor, esa misericordia viene para nosotros. Ahí ya, mis amados, podemos ir entendiendo dónde está el lugar de mi reposo, dónde está el lugar de mi confianza, dónde está el lugar de mi tranquilidad. Pues, mi amado, está en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice la palabra, dice que a los que Dios conoció, que ya hemos explicado a quienes Dios conoció, dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué tenemos que ser hechos a la imagen de su Hijo? Porque la Biblia dice que el primer hombre se llamó Adán, que significa alma viviente. Pero hay un postrer Adán, hay un segundo Adán. Y la Biblia dice, el segundo Adán es del cielo, es celestial. Y que es un espíritu vivificante. Cuando nos referimos a Adán como el hombre terrenal, porque la Biblia dice que tales los terrenales, tal el terrenal, tales los terrenales. Y que tal el celestial, tales los celestiales, o tal el espiritual, tales los espirituales. Y la Biblia dice que así como hemos traído la imagen del terrenal, porque no existe ninguna cosa como cuna cristiana. Nosotros, cuando nos fuimos a casar, en el caso mío, yo tenía esa expectativa, tenía esa fe, esa visión de que mis hijos, como iban a nacer en cuna cristiana, como siempre se le llama a los hijos que nacen de matrimonios cristianos, yo pensé que ellos nunca iban a probar el pecado. Yo pensé que ellos nunca los iba a ver quizás en malos caminos. Y por no entender esta palabra, perdí muchos momentos de paz, muchos momentos de tranquilidad. Momentos que en vez de yo tener confianza y seguridad en la palabra y en la promesa de que mi descendencia será poderosa en la tierra y que todos los míos serán justos para siempre, ¿qué creen que pasaba en mi vida? Lo mismo que pasa en la vida de muchos padres. Cuando nuestros hijos son pequeños, pues los podemos transar con un dulce, con una colombina. Y mejor dicho, es el matrimonio perfecto. Es la familia perfecta. Son los hijos perfectos. Pero déjeme decirle una gran verdad.
papá y mamá y hermano, pastor y amigos. No es así. Porque dice la palabra que así como nosotros hemos traído la imagen del terrenal, porque lo primero no es lo espiritual. Dice la Biblia que no es lo espiritual, sino lo primero es lo carnal y lo animal. Y luego viene lo espiritual y lo celestial. Entonces significa, mi amado, que toda persona pasamos por el proceso de pecado. Pasamos por el proceso de desobediencia. De alguna otra manera, así hubiéramos nacido en cuna cristiana. Así hubiéramos nacido en cuna cristiana. Y esto es bíblico. La Biblia dice que por cuanto Adán pecó, todos los hombres hemos cometido pecado. Entonces, ¿cuál es la alegría? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es el desenlace de esta situación? Porque las personas con la imagen del terrenal, el hombre terrenal fue hecho del polvo. Y recuerde que el Señor le dijo, polvo eres y al polvo volverás. Y lo más delicado del asunto, como si fuera poco, el Señor le dijo a la serpiente, polvo comerás todos los días de tu vida y te arrastrarás. Entonces, mis amados, la persona que tiene la imagen del terrenal está lamentablemente, perdóneme la palabra, pero se lo digo con mucho cariño y con mucho amor, estás en la lista negra. ¿Por qué? Porque en la imagen del terrenal significa en la imagen de la persona del polvo, del suelo. A esa persona dice la palabra que le cae toda la situación de la maldición por causa del pecado, que es la enfermedad, la muerte, la depresión, la angustia, el dolor, el sufrimiento, la desesperación muchas veces. Entonces no existe tranquilidad cuando las personas tienen la imagen del terrenal. Pero qué hermoso lo que sucede es cuando dejamos la imagen del terrenal. En otras palabras, recibimos al Espíritu vivificante, que es el segundo Adán, que es el postrer Adán, Espíritu vivificante. Él llega y me da vida a mi espíritu. Y mi espíritu que tiene la conciencia, que tiene la comunión, que tiene la intuición y que tiene la justificación, que tiene la vida, comienza a impregnar el alma. Porque en el alma están las emociones, en el alma están los sentimientos, en el alma está la voluntad. Entonces, ahí todo eso se repercute en el cuerpo. Por eso yo les enseño a las personas que el bienestar de nosotros, que la paz de nosotros, la alegría de nosotros no está afuera. No está afuera. Por eso el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. La gente busca la paz donde no está, la alegría donde no está. Porque todo lo que el cuerpo recibe en verdad viene de adentro, viene del alma. Cuando la persona tiene la imagen del terrenal, vive bajo los caprichos del alma. Bajo los caprichos de su voluntad, bajo los caprichos de sus sentimientos y de sus emociones. Y todo eso le transfiere al cuerpo. Y el cuerpo pues tiene que recibirlo. Pero lo hermoso es que cuando el espíritu vivificante del postrer Adán viene a mi espíritu y le da vida, entonces en mi espíritu radica la justificación, que ya le expliqué a usted qué es la justificación, que es el regalo de Dios. Es el cambio, es el trueque que se hizo cuando el Padre Celestial le imputó todos mis pecados al cuerpo del Señor Jesús en la cruz del Calvario, y Él imputó a mi vida lo justo, la justificación del Señor Jesús, su paz, su alegría, su santidad, su obediencia. Esas cosas fueron imputadas a mi vida. Y entonces mi espíritu ha recibido la justicia, ha recibido la vida, ha recibido la paz, ha recibido la comunión y se la transfiere al alma.
Entonces ahí es cuando el alma comienza a decir, como decía el rey David, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Y entonces el alma le concede eso al cuerpo. Por eso la Biblia dice que un espíritu apagado, un espíritu triste, seca los huesos. O sea, la enfermedad en el cuerpo físico viene de la parte espiritual, viene de su mente, viene de la parte almática, viene de allá, de lo interior. Y si en la parte interior hay ese gozo, esa alegría, esa justificación, esa paz, esa tranquilidad para con Dios y para con nosotros mismos, pues eso repercute en el alma y el alma lo transmite al cuerpo. Y la Biblia dice que el espíritu alegre hermosea el rostro. Entonces, mis amados, no busque la paz, no busque la alegría, no busque la tranquilidad allá afuera. Todo comienza de adentro hacia afuera. Entonces dice la palabra que tal el terrenal, tales los terrenales. Pero tal el espiritual o el celestial, tales también los celestiales. Entonces cuando yo he recibido al Señor Jesucristo, por eso este es un mensaje que le puede alentar mayormente a los que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Que a veces nos vemos envueltos en tantas situaciones que uno dice, como decía el Chavo del 8, ¿quién me podrá ayudar? Y aquí la palabra del Señor nos está dando la respuesta. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, cuando yo recibo la palabra y mi espíritu se vivifica, recibiendo al postrer Adán, que es espíritu vivificante, entonces de ahí en adelante yo ya no porto la imagen del terrenal, ni de lo animal, ni lo del polvo. Ahora tengo la imagen del celestial. Y le tengo una buena noticia. El apóstol Juan, el anciano Juan, dice que así como el Señor Jesucristo es, somos nosotros en este mundo. ¿Y qué creen ustedes que el Señor es en estos momentos? El Señor está sentado lleno de gloria. El Señor no tiene enfermedades. El Señor no tiene tumores. El Señor no tiene angustia. El Señor no tiene estrés. El Señor está sentadito allá. Como el Padre Celestial le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. Él está ya feliz. Él está sano completamente. Él tiene la gloria de Dios sobre su vida, sobre su cabeza. Y entonces, mis amados, aquí viene la palabra que nos liberta y nos enseña el lugar de reposo, el lugar de paz, el lugar de tranquilidad, el lugar de fe y de esperanza. No importa los momentos que estemos pasando, mis amados. Por eso la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Aquellos que por la gracia de Dios hemos sido llamados conforme a su propósito. Y no hay ninguna persona que ha sido llamada conforme al propósito de Dios que no ame al Señor. Por eso dice, todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que amamos al Señor. Pero es en base a un llamado del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Él conoció que nosotros ya habíamos tomado la decisión de responder al llamado cuando en su tiempo el Señor nos lo iba a hacer a nuestras vidas. O sea, este mensaje es tan hermoso. ¿Por qué? Porque muchas personas no entienden el proceso. Y el problema está que las personas que no conocen que así como nosotros hemos traído la imagen del terrenal, también vamos a traer la imagen del celestial. Ahí está la victoria, mis amados. Entonces, no depende ya de nosotros. De ahí en adelante no depende ya de nosotros. En otras palabras, el enfoque ya no es en nosotros. Porque ese es el problema, eso es lo que el enemigo quiere. Que los cristianos nos enfoquemos en nosotros mismos. Como si de nosotros va a venir la victoria, va a venir el triunfo. No, mis amados. ¿Cómo le explico yo esa palabra? Que ya no se trata de nosotros, sino se trata es de Él. Sino se trata es del Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra que
Así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Y que tal el celestial, tales los celestiales. Entonces, por ejemplo, para ir entendiendo esta palabra tan hermosa, ¿qué pasa con las enfermedades? Entonces, cuando yo tengo la imagen del celestial, inmediatamente yo tengo que entender que el Señor no está enfermo. O sea, yo tengo la imagen de Él, que el Señor no está enfermo. Entonces, ¿qué pasa con el síntoma? ¿Qué pasa con la dolencia? ¿Qué pasa? Cuando yo sé que tengo la imagen del celestial, yo tengo que decir algo muy bonito. Esos síntomas son mentirosos. Eso es pasajero. ¿Por qué? Porque yo estoy completo en el Señor. Yo tengo la imagen del Señor. Bendito sea su nombre. No tengo la imagen del terrenal para andar recibiendo vergüenza, enfermedad, oprobio, angustia, dolor, llanto, sangre. No. Yo tengo la imagen del celestial. Y entonces, así es que la persona encuentra ese refugio, mi amado. Encuentra ese reposo. Porque ya en nosotros habita el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso es que la palabra del Señor dice que nosotros mirando a cara descubierto como en un espejo, mirando ¿qué cosa? Mirando la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Así como el Espíritu Santo, como el Espíritu de Él. O sea, nosotros no somos transformados mirando nuestras deficiencias, mirando nuestras dificultades. Ni tampoco a usted lo van a transformar diciéndole que ha pecado, que no ha hecho esto o que ha hecho esto. Así no nos transformamos, mis amados. La transformación viene cuando nosotros dejamos de poner los ojos en nosotros mismos y ponemos los ojos en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí está la victoria, mis amados. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer día a día? Tenemos que mirar a cara descubierta. ¿Qué cosa? La gloria del Señor. La grandeza del Señor. Bendito sea su nombre. Y cuando miramos la grandeza del Señor y cuando escuchamos sermones dirigidos por el Espíritu Santo que solamente apuntan a nuestro Señor Jesucristo, esa es la palabra, mis amados, que nos transforma. Esa es la palabra que nos levanta, mi amado. Porque a veces las personas piensan que con pensar en nuestras dificultades, debilidades, y a veces cuando se cometen cosas que se llaman pecados, que a veces pensamos que así las cosas van a mejorar y así no va a mejorar. Se va a traer más de lo mismo, mi amado. Porque la palabra del Señor no puede mentir. La palabra del Señor dice que si nosotros miramos a cara descubierta como en un espejo, miramos la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, así como la imagen y dada por su Santo Espíritu. Ahí está el secreto de la victoria, mis amados. Ahí está, mis amados. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo de una persona que se dio a conocer su predestinación, que fue el caso de Jacob. O sea, y el caso de Saúl. Cuando yo hablo de predestinación, no estoy diciendo, mis amados, que Dios colocó los genes de victoria en una persona para que sea victoriosa, para que sea feliz, para que sea alegre, para que disfrute la vida y para que ande de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y de poder en poder. Y que otros les puso el gene de derrota, de caída, de miseria. No. No, porque es que el Señor nos dio el libre albedrío, mis amados. Pero en la omnisciencia de Dios, en el anticipado conocimiento de Dios, Dios ya nos conoció que nosotros íbamos a conocerle por la palabra. Entonces, Él se enfocó en nosotros. Él se determinó en nosotros.
Y entonces, por eso dice la palabra, hablando de Jacob, dice la Biblia, que Dios dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y en el libro de Hebreos dice que ellos ni siquiera habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Pero vino esta palabra sobre sus vidas. Mis amados, porque vuelvo y le digo, Dios sabe quiénes íbamos a recibirlos, a recibir su mensaje, a recibir el evangelio. Y Él nos echó el ojo. Él se enfocó en nosotros, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. ¿Qué más podemos pedir, mis amados? Ahí, el caso de Jacob es un ejemplo muy claro de cómo es que Dios conoce a una persona, la predestina, la llama, la justifica y la glorifica. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces Jacob nace peleando por la bendición, nace luchando por la bendición. Porque, mis amados, esta vida se trata de guerra. ¿Cuál guerra, pastor? ¿Cuál guerra? Unos por acceder a las bendiciones que Dios compró para nosotros en la cruz del Calvario, y otros a querer detenernos, a jalarnos para abajo. Jacob representa a los predestinados, a los llamados de Dios para llegar a ese momento de glorificación, en base a que Él nos conoció de antemano, porque ya habíamos elegido conocerlo a Él, en el cumplimiento de los tiempos, en la perfecta voluntad de Dios. Y Esaú, también Dios sabía lo que Él iba a hacer en su vida. Por eso el enfoque de Dios no estaba para con Esaú, sino estaba para con Jacob. Y nace Jacob y luego obtiene la primogenitura de Esaú. Y luego, para no alargar tanta la historia, Jacob salió de su casa con una mano adelante y otra atrás. Y salió en busca de una esposa, en busca de un hogar, de una familia. La palabra de Dios ya estaba sembrada en su corazón. Cuando él salió, dice la palabra, que él, cansado en el camino, se acostó debajo de un árbol y puso una piedra por cabecera, y luego tuvo un sueño, tuvo una visión. En esa visión él vio ángeles, vio una escalera que del cielo era apoyada en la tierra, y ángeles que subían y bajaban por la escalera, y en lo último de la escalera estaba el Padre Celestial, el Dios de toda gloria. Le dijo: yo soy el Dios de Abraham e Isaac, tu padre. La tierra en que tú estás te la haré a ti, a tu descendencia, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y te llevaré a aquel lugar y volveré a traerte, y te bendeciré en gran manera, porque la tierra en la cual estás acostado te la haré a ti y a tu descendencia. Y te llevaré a ese lugar y volveré a traerte. De cierto, no te dejaré hasta que haya hecho en ti lo que te he dicho. Este es el privilegio de una persona predestinada. ¿Y por qué predestinada? Porque en el anticipado conocimiento de Dios, Él había decidido tener un corazón sensible para las cosas de Dios. Entonces, aquí lo más hermoso, ya para terminar, es en dónde va a terminar una persona que ha sido conocida, que ha sido predestinada, que ha sido llamada y que ha sido justificada y que ha sido glorificada. Pues ahí la misma palabra lo dice. Todo comenzó en un conocimiento, en conocerse, y luego terminó en la gloria. Terminó glorificada. ¿Y cómo van a terminar las otras personas que quizás lamentablemente eligieron nada con Dios, nada saber con la palabra? Como decíamos al comienzo, el primer Adán fue llamado alma viviente. O sea, viviente solamente se interesó en su vida, en sus caprichos, en sus deseos. El apóstol Pablo dice que esas personas, dice, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal y que el Dios de ellos es su vientre. Entonces, mis amados, por eso son personas muy egoístas, lamentablemente. Son personas que no tienen esa paz, esa alegría, esa esperanza. Son al estilo de Esaú.
quieren atajar, echar para atrás a las personas que quieren heredar las promesas y las bendiciones de parte de Dios. O sea, en este mundo solamente hay dos personas. Unos, los que están predestinados, ya usted sabe por qué están predestinados. Ellos van a ser glorificados, por lo cual hay que acceder y hay que pelear y hay que luchar, como dice, como luchaba Jacob en el vientre con su hermano, por la primogenitura, por la bendición. Pero también hay que entender que hay personas que nos quieren jalar, hay personas que nos quieren detener. Entonces, mis amados, no le pongamos cuidado a esas personas que nos quieren detener. Porque si hay enemigos, como dice el Salmo, dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, ungen mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Esas bendiciones, ungen mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando, eso se debe a que hubo unos adversarios. Porque dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios o de mis angustiadores. Entonces, por eso es que la palabra del Señor dice, todo obra para bien. A los que Dios nos conoció, a los que Dios nos predestinó, a los que Dios nos llamó, a los que Dios nos justificó y a los que Dios nos glorificó. Y Jacob salió con esa fe, con esa esperanza de que él era amado por el Padre. Aleluya. Que él era privilegiado por el Padre. Y por consiguiente había en su corazón ese deseo de amar la palabra. Por eso él hizo un voto allá. Y luego, después de 21 años, recuerde que cuando él salió con una mano adelante y otra atrás. Pero pasan 21 años y él vuelve otra vez a la casa de su padre. Dice la palabra, en medio de dos campamentos. Y si nosotros miramos el pueblo de Saúl, el pueblo de Saúl desapareció totalmente del mapa. Porque ese es el final de los que son terrenales, de los que tienen la imagen del terrenal. Por eso en este mundo solamente hay dos Adanes. El primer Adán, que vuelvo y le repito, para que se le quede bien grabada en su mente, dice la palabra, es alma viviente, es terrenal, es del polvo. Pero también está el segundo Adán, el postero Adán, que es celestial, que es espíritu vivificante. Entonces, mi amado, ahí en ese lugar, en Cristo Jesús, cuando usted tiene el enfoque no en usted, porque si usted, mi amado, se enfoca en usted mismo, va a traer de lo mismo. Va a traer de lo mismo, mi amado. Entonces, cuando te lleguen situaciones que no le pertenecen al hombre de la imagen del celestial, rechácelas en el nombre del Señor. No te enfoque en ellas, repréndelas solamente. Y diga, este síntoma es mentiroso. Porque yo tengo la imagen del celestial. Y el Señor Jesucristo, que es el hombre celestial, Él no está enfermo. Él está completamente glorificado. Entonces yo rechazo esto. Ordeno que se seque en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando vea dificultades en sus hijos, tampoco te angusties, te desesperes. Entonces repita lo que tenemos que repetir los que tenemos la imagen del celestial. Mis hijos todos los veré adorando, exaltando y glorificando el nombre del Señor, porque yo tengo la imagen del celestial y mi descendencia será poderosa en la tierra. Mi amado, ahí está la respuesta para los que habían hecho esa pregunta. ¿Dónde hay paz? ¿Dónde encontraré descanso? Cuando usted reciba esta revelación y le haya entregado la vida al Señor Jesús, entonces, como decía el Señor Jesús, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Cuando yo me convertí al Evangelio, mi amado, uno de los versículos que más me bendijo y me dio fortaleza es, dígale al justo que le irá bien, que le irá bien. Y después de 40 años de haber conocido el Evangelio, yo miro mi vida y reconozco que me ha ido bien. Claro que hemos tenido dificultades, como cualquier persona tiene dificultades, pero el Señor las ha usado para bien.
No significa que el Señor esté detrás de esas situaciones difíciles que nos suceden, no. Pero el Señor las usó para bien, las transformó para bien. Por eso, mis amados, el último versículo del Salmo 23 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Mi amado, reciba esta palabra, atesórela en su corazón. No te enfoques en usted. No tenga ojos para la enfermedad, que el enfoque no sea la enfermedad, que el enfoque no sea la situación que está viviendo en el hogar, en la familia. Que el enfoque sea en aquel que la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es la esperanza para nosotros. Espero, mi amado, que esta palabra le esté bendiciendo su vida. Y cuando nosotros tenemos esa revelación de que tenemos ahora la imagen del celestial, y le tengo una buena noticia para terminar. La Biblia dice: el que viene de arriba es sobre todos. Alegría. El que viene de arriba es sobre todos. Mi amado, estamos en Cristo Jesús. Los que le hemos recibido, los que le hemos aceptado, estamos en Cristo Jesús. Y la Biblia dice: estamos completos en Él, sin que nos falte cosa alguna. ¿Por qué no levanta sus manos y le dice: Señor, te doy gracias, porque le he entregado mi vida a ti, mi amado Jesús, y estoy completo en ti sin que me falte cosa alguna? Por lo cual declaro que todo lo negativo, todo lo contrario, todo lo que le pertenece al hombre de la tierra, todo lo que le pertenece al Adán, al primer Adán, en el nombre del Señor no tiene por qué estar en mi vida, porque yo nací de nuevo, tengo una naturaleza nueva, por lo cual tengo la imagen del celestial. Por lo cual en el nombre del Señor tengo todos los atributos del celestial, porque Él es mi hermano. Bendito sea su nombre. Y así como Él es, somos nosotros en este mundo. Mi amado, qué alegría poder compartir con usted esta palabra. Escúchela más de una vez, dala a conocer, porque hay muchas personas que están allá en angustia, en dolor, que no deben estar ahí. Por eso cuando el Señor Jesús sanó a esta mujer que estaba encorvada, el Señor Jesús dijo: ¿acaso no debía hacerse libre a esta mujer por cuanto ella es hija de Abraham? Hija de la promesa. Aleluya, mi amado. Nosotros somos diferentes en el nombre del Señor Jesucristo. No le estoy diciendo que usted como cristiano ya no le van a venir dificultades, no le van a venir luchas y problemas. No, le van a venir, y como nos han venido y nos seguirán viniendo. Pero todo eso obra para bien. Dice la Biblia: me pasaste por el fuego y me sacaste a gran abundancia. Hermano y amigo, la Biblia dice que Daniel y sus compañeros los metieron al horno de fuego atados. ¿Y cómo salieron de allá? Libres, desatados. La prueba, lo único que les quemó fue las ataduras, mis amados. Entonces, apóyase de esta palabra. Tú, si eres hijo de Dios, tú no tienes la imagen del terrenal. Por lo cual, esas situaciones de enfermedad, de hambre, de tribulación, de angustia, tantas cosas negativas, en el nombre del Señor, quizás van a llegar a nuestras vidas, pero no incubarán. Y el Señor las transformará para una plataforma para cosas más grandes, mis amados. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen del celestial. ¡Qué alegría poder compartir con usted esta palabra! Dala a conocer. Ahí está el lugar de descanso. Ahí está el lugar de refugio, de protección divina. Es en Cristo Jesús. Y Él vive por los siglos de los siglos. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y sus años no acabarán. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea su nombre. Gracias, mi amado Jesús, por esta palabra que transforma el corazón y las vidas de muchas personas. Aleluya. Gracias, Señor. Amén.